3. La marca de la justificación. La primera fue separación, la segunda redención y la tercera justificación. En esto, la palabra apostólica también está en hebreo y luego va a estar en romano. Y usted va a leer conmigo, diga, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí usted tiene una expresión que apunta a la conciencia. ¿Por qué? La conciencia, ella es el tribunal y también tiene un archivo donde todos los errores y faltas cometidas por el espíritu y en el cuerpo se van archivando. Los pecados cometidos en el cuerpo son pecados de inmoralidad y otros que tienen que ver que atenta contra el cuerpo en su salud y en su... De ahí que vale la pena que usted siga teniendo en cuenta y no crea en el cuento que está tomando control en todo el mundo, que las personas tienen derecho a escoger su identidad sexual. Derecho podrá tener, pero a hacerlo viola contundentemente lo que la creación determinó. Cada vez que dos personas del mismo sexo se complacen sexualmente, se están violando principios de la creación y están ofendiendo al Creador y están destruyendo la identidad de su cuerpo. Y crea, eso no es barato. Eso no es barato. Eso tiene un precio tremendamente pesado sobre las personas. Y naturalmente ni usted ni yo vamos a poder detener eso. Eso viene como una avalancha y va tomando control de todo. Y usted va a ver personajes importantes de la vida nacional, políticos, en el campo del arte, de cualquier área, aún literario, personajes que usted aplaudía y de pronto usted dice, no puedo creer que esté él aceptando eso, diciendo eso o revelándose de la manera que es. Lo que estoy buscando a que usted entienda es que cuando una persona peca en el cuerpo, su conciencia se mancha. Cuando una persona peca en su espíritu, su conciencia se mancha. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado del cuerpo y el pecado del espíritu? Ya dije, lo inmoral y todo lo que va contra la parte del cuerpo. Lo otro que es el espíritu es cuando la persona se contamina con idolatría, hechicería, brujería, magia blanca, magia negra y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y en esto hay toda una serie de cosas, incluyendo la parte del mentalismo, donde la meditación hace que la persona se aísle para conectarse con entidades espirituales y lograr objetivos y propósitos, sea él cual sea. La palabra de Dios dice que este tipo de pecados es un pecado que es en el espíritu que se comete, la conciencia lo graba y queda en el archivo ahí. Cuando esta persona viene a Cristo y reconoce a Jesús como su Salvador, la sangre es la única que tiene poder de ir hasta donde está el archivo y deshacerlo. ¡Wow! Yo digo, y deshacerlo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Tal vez hay personas que cuando me escuchan hablar de eso, dicen, bueno, no hay tanta sustentación para el pastor decir semejante cosa que afecta el espiritismo, que afecta el gnosticismo y otros. Déjenme solo recordarles, yo pastoreé iglesia con geriátrico, con más de 80 personas mayores. Y algunas de estas personas yo los asistí
en el momento de su muerte. Yo conozco la diferencia entre una persona que tiene conciencia limpia y una persona que tiene conciencia manchada en sus últimos momentos. Las conozco. Y yo no aconsejo a nadie que llegue a estos momentos con una conciencia manchada por nada de lo que haya ocurrido en su vida espiritualmente. Conté en las reuniones anteriores que hace unos años estuve en Caracas y fui invitado para orar por un señor que estaba hospitalizado, una familia importante, y el señor estaba hospitalizado en un cuarto cubierto por seguro, con todos los privilegios de tener personas que podían entrar y visitarlo a cualquier hora, y la familia. Entonces, por eso me llevaron de noche. Y yo llego ahí a atenderlo. Y cuando entro y hablo con él, el Señor está muy afligido, muy asustado. Y yo le pregunto, ¿por qué esta condición? Él dice, es que tengo miedo, tengo miedo. Era la palabra más usada. Y yo, ¿por qué tienes miedo? Es que veo oscuridad, veo fuego, veo amenazas, tengo miedo. Entonces, escuchándolo, el Señor me hace sentir que el hombre está atado con el ocultismo. Y le pregunto, ¿practicó usted o practica alguna religión que tenga que ver con el ocultismo, alguna práctica religiosa ocultista? Él dijo, soy Rosacruz. Claro, y yo entiendo la doctrina del rosacrucismo. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿me permite orar con usted y llevarlo a una confesión para aceptar a Jesús como su Salvador? Apenas dije eso, se manifestó el diablo. Y como el Señor estaba en un estado de cuidados médicos tan serio, me asusté. Pero la gente que estaba conmigo vio sus movimientos, cómo frungió su rostro, cómo crujió sus dientes, y me tocó usar la autoridad de Cristo, reprender al demonio, neutralizarlo, sacarlo y a trabajar con la persona. Y cuando yo estoy trabajando con la persona en su conciencia y le llevo a confesar sus pecados, él volvió a su normalidad y oró conmigo, repitió la oración. Y al repetir la oración, fue cambiando su estado físico. Se relajó, su rostro volvió a su normalidad, abrió sus ojos, lleno de sudor. Bueno, lo atendimos, le dieron agua y finalmente el hombre quedó en reposo. Nos fuimos, eso duró como 1 hora y media. Las enfermeras que vinieron respetaron lo que estaba aconteciendo. Usted sabe que Venezuela está muy untada con el tema de brujería, de hechicería, del Guaycapuro, del negro Felipe, de José Hernán, de todo, hay de todo. Sí, y esa gente sabía que lo que estaba ocurriendo ahí era algo espiritual y respetaron. Nos fuimos. Estamos hablando que nos fuimos ya de noche, como a las 10 y algo de la noche. Al día siguiente me viene la noticia, pastor, la persona por quien oramos ayer falleció. Yo, ¿cómo así? Sí, sabe que después que salimos, la familia pudo hablar con él y él pidió que trajera a los demás miembros. En esta noche casi todos vinieron y hubo reconciliación y hubo perdón, y en fin, la familia. Y una vez que puso en paz su vida con la gente, simplemente respiró y expiró y se fue. Y cuando me dieron esta información, sin dolor, sin gritos, sin aflicción, yo dije, salvo, 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 salvo. Oh, ¿cuánto puede la gloria a Dios? Ahora, yo quiero reconocer que es un privilegio que alguien que vivió por años una vida incorrecta espiritualmente, en las últimas 12 horas de vida, alcance semejantes derechos de salvación. ¿Quién puede hacer eso? El único es el Hijo de Dios.
Oh, es el Espíritu Santo que convence a la persona de sus pecados, de su culpa. Es el único. Pero yo aconsejo, porque algunos están esperando eso, quieren vivir como quiera. Y no, en la última hora yo arreglo con Dios. No juegue con eso. No juegue. Porque eso no es aconsejable a nadie. Pero mire, vamos de nuevo al texto. Diga conmigo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Servir, reconocer, tener al Dios vivo como su Señor. Déjeme ponerte de esta manera en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. ¿Justificado en qué? En su sangre. Por él, diga, por él seremos salvos. ¿De qué? ¿De qué? De la ira. Allá en Egipto la ira vino y ellos fueron salvos. Para ti y para mí la ira vendrá, pero tú y yo estaremos salvos. ¿Alguien puede creer en eso? Dale un aplauso grande al Señor. En la justificación, el pecador no solo es perdonado, también es promovido a ser hijo de Dios y el heredero con Cristo. Cuarto, la marca de la santificación. Entonces hablamos del primero, la marca de la separación, la marca de la redención, la marca de la justificación y la marca de la santificación. En Hebreos, palabra apostólica, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Qué hizo él? Padeció fuera de la puerta. Y usted diría, ¿qué tan fuera de la puerta estuvo? Oh sí, estuvo en el Gólgota, suspendido entre cielo y tierra en un madero llamado cruz. Y eso lo hizo para que tú y yo en él fuésemos santificados. ¿Cuánto puede creer en esta palabra? La palabra de Pedro, también apostólica, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol entonces dice, gracia y paz os sea multiplicada. Es una palabra de reconocimiento, es la iglesia universal. Y él dice, reconozca la presencia de Dios que quiso en santificación del Espíritu poner en ti un privilegio. ¿Cuál? Obedecer. Mi querido hermano y hermana, todos ganamos cuando obedecemos. Dos cosas estoy definiendo con la obediencia. Una, la obediencia determina nuestro futuro. Y dos, la obediencia da forma a nuestro futuro. Los premios de la obediencia son extraordinarios. Yo disfruto cada día de los premios de la obediencia. Y insto y promuevo, exhorto a toda persona que aprenda a obedecer. Si usted es miembro de la iglesia, si usted tiene una autoridad pastoral, si usted tiene un altar que te enseña cuidadosamente, no dude en tomar lo que recibe y ponerlo en práctica como obediencia. Porque si vamos con la obediencia, ganamos. Yo dije que ganamos. Sí, obediencia. Si usted nota en temas aún que no son directos de salvación, sino que son temas de ciudad, de región, de país,
Dice que Dios en la boca de sus profetas bendice. Quinto, la marca de la victoria. Y esto es extraordinario. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, este grupo no negociaron su fe. Aún con amenazas de muerte, no negociaron. Y esto es lo que quiero que usted y yo tengamos en cuenta. Nuestra fe, nuestra certeza de salvación es innegociable. Por ningún lado vamos a ceder o vamos a entregar lo que tenemos de garantía. Porque el canto de la victoria dice que vencieron. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos le han vencido. ¿Vencido a quién? Al dragón. ¿Vencido a quién? A Satanás. ¿Vencido a quién? A los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes infernales de la maldad. Y lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Tu vida, mi vida es un testimonio. Yo dije que es un testimonio. Tú y yo somos sal en la tierra. Somos sal en Cúcuta, en nuestra frontera, en nuestra Colombia. Somos sal. Y la sal no tiene efecto si no se involucra. Usted no puede tener un tarro de sal y saber que el poder de la sal si lo tiene encerrado ahí en el tarro o en el, qué sé yo, a donde lo guarde. Sigue siendo sal, pero está ahí. La sal solo se siente cuando se involucra. Solo. Y eso es lo que está diciendo. Tú y yo nos involucramos en la sociedad para preservarla. ¿A dónde? En todo lugar. En el consejo del municipio, en la asamblea departamental, en las oficinas de la alcaldía, en las oficinas de la gobernación, en las oficinas de las compañías, de las industrias, hallar el joven estudiante en la universidad, en el colegio, la mujer que está trabajando en una casa de familia. Eres sal, y si eres sal, tú te involucras, y a involucrarte harás que todo sienta el poder de la sal. Yo digo, harás que todo sienta el poder de la sal. Y hay algo aquí que marca la diferencia. Conclusión. En aquella noche de la primera Pascua, los hebreos cenaban en obediencia al mandato del Señor. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. ¿Cómo lo hicieron? Puntualmente así. Como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. En cuanto los egipcios dormían tranquilamente en su arrogancia y rebeldía, a la medianoche Egipto fue sorprendido por el juicio repentino de Dios. Y el Salmo 105, verso 36 dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Aquella noche fue terrible. Cuando ellos se despertaron, había muerte en todas las casas, menos en las casas que estaba con la marca de la sangre. Dije menos en las casas que estaba con la marca de la sangre. Vea eso. Hoy, en el tiempo del nuevo pacto y celebrando la cena del Señor, estamos caminando hacia la medianoche, mientras la sociedad y el mundo duerme en su indiferencia y rebeldía. Los que tienen la marca de la sangre de Cristo serán librados de la muerte y del juicio eterno, llevando consigo, ¿qué va a llevar? Riquezas y salud. Verso 37. Dice que Dios los sacó. ¿Cómo los sacó? Con plata y oro
y no hubo en sus tribus enfermos. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, yo quiero volver a decir eso. Tiene poder suficiente para redimir